¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronóstico de fútbol. Antes de comenzar con los videos, mencionarte que en el video anterior dimos 6 jugadas y de las 6 jugadas acertamos 3. Es decir, tuvimos un 50% de efectividad. No seguimos manteniendo miedo en el promedio, ni bien ni mal. Segundo video que nos quedamos en el 50%. Espero mejorar en este nuevo video. Y también disculparme por la forma de la grabación. Ayer tuve un cumpleaños de un sobrino, por lo cual no pude grabar antes. Espero que me puedan comprender. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol masculino del 8 de marzo. Vamos a empezar con la Copa Argentina. El encuentro de River Plate versus Racing de Córdoba. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a River Plate, de los últimos 5 encuentros, River Plate tiene 4 victorias, una derrota, es decir, que River viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Racing de Córdoba, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Racing de Córdoba también viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vamos a ver cómo le va a River Plate como local. Y River Plate como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que River juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Racing de Córdoba como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Racing juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 67% a que gana River Plate y un 20% a que gana Racing de Córdoba. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana River Plate. Nos vamos a la siguiente copa o campeonato y nos vamos al campeonato carioca de Brasil. Y nos elegimos el clásico de dos grandes de Brasil, ¿no? El Flamengo versus el Fluminense, el famoso clásico llamado el Fla-Flu o Flu-Fla. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas a Flamengo, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Flamengo juega bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y a Fluminense, de los últimos 5 encuentros, Fluminense tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Fluminense viene mejor. 4 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para Fluminense, una victoria para Flamengo, un empate, segunda victoria para Fluminense y tercera victoria para Fluminense, es decir que Fluminense es el favorito. Vamos a ver cómo le va a Flamengo como local. Y Flamengo como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir como local juega bien. Y Fluminense como visitante tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Fluminense juega muy bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Flamengo está primero con 23 puntos y Fluminense está segundo con 22 puntos. Las casas de apuestas le dan un 40% a que gana Flamengo y un 37% a que gana Fluminense. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más importante a nivel de clubes en Europa, que es la Champions League. El encuentro del Bayern de Múnich y el PSG. Este partido de vuelta. En el primer partido lo ganó el Bayern de Múnich. Veamos si hay bajas. Bayern tiene 3 bajas. Bayern de Múnich tiene 3 bajas y el PSG tiene 2 bajas. Neymar ya se lo van a operar, se perdió toda la temporada. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Bayern de Múnich, de los últimos 5 encuentros, el Bayern tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Bayern de Múnich viene bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y al PSG, de los últimos 5 encuentros, el PSG tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el PSG viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Bayern de Múnich, segunda victoria para el Bayern, una victoria para el PSG, tercera victoria para el Bayern y cuarta victoria para el Bayern de Múnich. Es decir que el Bayern de Múnich es el favorito. Vamos a ver cómo le va el Bayern de Múnich como local. Y el Bayern de Múnich como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que juega bien como local, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y el PSG como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el PSG juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas dan un 72% a que gana el Bayern de Múnich y un 29% a que gana el PSG. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder, es decir,
crear apuesta. Bet Builder más 1.5 goles y más 7.5 corners. Bet Builder más 1.5 goles, que quiere decir que va a haber como mínimo 2 goles, y más 7.5 corners, que quiere decir que habrá como mínimo 8 corners. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Tottenham versus el Milan. Este es el partido de vuelta. El primer partido lo ganó el Milan 1-0. Veamos si bajas. Vamos a ver. El Tottenham tiene 3 bajas, 4 bajas, 5 bajas, y el Milan tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Tottenham de los últimos 5 encuentros, el Tottenham tiene 3 derrotas, 2 victorias, así que el Tottenham no viene jugando nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, y el Milan de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que el Milan viene mejor. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Milan, una victoria para el Tottenham, segunda victoria para el Tottenham, un empate y tercera victoria para el Tottenham. Es decir que el Tottenham es el favorito. Veamos cómo va al Tottenham como local, y el Tottenham como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que como local juega bien el Tottenham. Y el Milan como visitante tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, es decir que el Milan no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gane el Tottenham y un 25% a que gane el Milan. El pronóstico para este encuentro es Bet Builder o crear apuestas. El Bet Builder más 0.5 goles y más 7.5 corners, que quiere decir que más 0.5 goles es decir que como mínimo habrá un gol, y más 7.5 corners es decir que habrá como mínimo 8 corners. Bet Builder más 0.5 goles, más 7.5 corner. Nos vamos a la siguiente copa y nos vamos a la copa más importante en Sudamérica a nivel de clubes. Es la Copa Libertadores, el torneo más importante en Sudamérica. El encuentro entre Magallanes versus Independiente. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Magallanes de los últimos 5 encuentros, Magallanes tiene 1 derrota, 4 victorias, es decir que Magallanes viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Independiente de Medellín de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Independiente de Medellín juega bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vamos a poner a Magallanes como local, y Magallanes como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota, es decir que Magallanes juega bien como local. Y el Independiente de Medellín como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que Independiente de Medellín no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana Magallanes y un 38% a que gana el Independiente de Medellín. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Millonarios versus el Atlético Mineiro. Veamos si hay bajas. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Millonarios de los últimos 5 encuentros, Millonarios tiene 3 victorias, 1 derrota, 1 empate, es que Millonarios viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 victorias, 3 victorias, 2 empates, 3 victorias, es decir que el Atlético Mineiro aún no conoce la derrota y viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio, y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vamos con a Millonarios como local, y Millonarios como local tiene 4 victorias, 1 empate, es decir que Millonarios juega bien como local, aún no conoce la derrota. Y el Atlético Mineiro como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Atlético Mineiro juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 50% a que ganen Millonarios y un 50% a que gana el Atlético Mineiro. Están igualados en porcentaje.
El pronóstico para este encuentro es más 0.5 goles Atlético Mineiro, es decir que el Atlético Mineiro como mínimo hará un gol. Más 0.5 goles Atlético Mineiro. Nos vamos a la siguiente copa más importante a nivel de Sudamérica, a nivel de clubes. En Sudamérica, que es la Copa Sudamericana, el encuentro del Defensor Sporting versus el Danubio. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Defensor Sporting de los últimos 5 encuentros, el Defensor Sporting tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota. Se podría decir que el Defensor Sporting viene jugando bien y como mínimo hace un gol. Y el Danubio de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota. Así que el Danubio juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: un empate, 1 victoria para el Defensor, segunda victoria para el Defensor, 1 victoria para Danubio y segunda victoria para Danubio. Es decir que aquí están igualados, no hay un favorito. Veamos cómo le va el Defensor como local, y Defensor como local tiene 3 derrotas, 1 empate, 1 victoria, así que el Defensor no juega nada bien como local. 3 derrotas en 5 partidos, no es un buen promedio. Y Danubio como visitante tiene 3 empates, 1 victoria, 1 derrota, es decir que Danubio juega irregular como visitante. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana el Defensor y un 33% a que gana Danubio. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrá menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, con máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidas por ticket. Y si estás en el canal y te están gustando los videos, no te olvides de dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.